Aguilar Cardoso y en este tema les hablaré un poco sobre la lingüística y la importancia que tiene esta en el español. Primero que nada, la lingüística se parte en tres pedazos fundamentales qué es el lenguaje, los signos lingüísticos, el lenguaje, habla y la simbología. Bueno, empecemos por esto. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la forma de comunicarnos con otra persona expresando lo que pensamos, sentimos o deseamos. Cabe aclarar que la comunicación no es algo exclusivo de los seres humanos, aunque sí la comunicación a través del lenguaje. Existen diferentes medios de comunicación y los animales y los humanos nos diferenciamos en diferentes tipos de comunicación y como podemos observar en esta tabla están compuestos por el lenguaje humano y el lenguaje animal. Primero, como primera observación, vemos que el lenguaje humano se puede producir en número ilimitado. Esto quiere decir que no tiene limitaciones para expresar cualquier momento de nuestra vida, cualquier experiencia, cualquier situación sentimental o cualquier tipo de cosa. Esto lo podemos expresar por medio de la escritura, oral o simplemente hablándolo. En el segundo punto del lenguaje humano podemos notar que la escritura no es necesario que el receptor en la preferencia física del emisor además permite que un solo emisor se dirija a miles e incluso millones de receptores. Esto quiere decir, enlazado con lo anterior, es de que no importa de qué parte del mundo seas, a lo mejor una investigación de un colombiano te puede servir a ti como mexicano y viceversa. Esto no cambia con el tiempo, pero no necesita estarse revisando diario o ser del mismo país o localidad. El lenguaje humano es articulado. Como sabemos, los animales se manifiestan por sonidos, por pitidos, por lenguaje gruñen y nosotros tenemos la habilidad de poder articular palabras. El lenguaje, y otra parte, como vemos, es si no lo contrario, pero casi todo lo contrario al lenguaje animal, ya que el lenguaje animal es más limitado en este sentido, no se puede difundir tanta información porque, como sabemos, su lenguaje no es articulado y todos tienen diferente tipo de lenguaje. Las abejas zumban de diferentes maneras, los perros ladran y así sucesivamente. Y por último de este tema tenemos los elementos de la comunicación, los elementos son cinco, que es el emisor, el receptor, mensaje, código y canal. El emisor es la persona que transmite el mensaje, el receptor el que recibe el mensaje. El mensaje está compuesto por preguntas, palabras o cualquier expresión que quieras compartir. El código, este código es el idioma en el que se está hablando por mensaje o por idioma nacional. También está el canal, que este es en el que se transmite el mensaje, por el cual se transmite el mensaje, que podría ser una carta, un mensaje de Facebook o simplemente hablándolo. Otro punto en esta asignatura es el signo lingüístico. Primero que nada, ¿qué es un signo lingüístico? Un signo lingüístico es una unidad formada por un conjunto de fonemas significante que se asocia a un objeto, una idea o un concepto significado. Ejemplos de este tipo de signos lingüísticos son los índices o indicios, un hecho que de un modo natural y espontáneo anuncia un evento. Por ejemplo, las nubes negras es indicio de una tormenta, la echarse es indicio de frío, las hojas paradas cayendo es inicio de otoño. Los iconos, tipos de signos a los que se le ha dado un significado internacional. Ejemplo, los retratos, incluidos los sellos, fotografías, dibujos, planos, mapas. Y los símbolos, que es la identificación entre el objeto real y su representación, es a menudo arbitraria y además convencional. Por ejemplo, la cruz verde de las farmacias o la hoz y el martillo de comunismo. Estos solo son unos ejemplos. También existen signos lingüísticos no verbales como el levantar la mano para hacer una pregunta, las señales como vimos ahorita, los símbolos, esos no son verbales, pero también se cuentan. Y por último, en estos tres temas que les toqué, el lenguaje es muy importante, ya que el lenguaje es la forma de comunicarnos entre los seres humanos. El lenguaje ocurre en todas las comunidades humanas sin importar dónde se encuentren ni su grado de aislamiento. Estos tienen de características que se pueden comunicar como lo leí anteriormente, es de que no importa de dónde seas, todos tenemos un lenguaje, ya seas
una persona de Europa o de Asia, todos tienen un lenguaje, también los animales cuentan con lenguaje y el habla es muy diferente ya que todos contamos con diferentes reglas gramaticales en nuestras vidas cotidianas, en nuestra ciudad, en nuestro continente, todos tenemos con gramática y signos lingüísticos diferentes a lo que nosotros conocemos. Esto es muy importante ya que el lenguaje y el habla van de la mano y esto puede seguir siendo y puede seguir evolucionando. Como conclusiones, tenemos que el lenguaje es una manera de vida para comunicarnos entre sí, al igual que para transferir conocimientos, pensamientos, sensaciones y emociones, entre otros. Para poder tener una comunicación también sirve, cada sociedad necesita su lengua de manera arbitraria, de su manera de escribir y comunicarse para cambiar drásticamente dependiendo de la sociedad en la que nos encontremos, teniendo así una lingüística. Podemos decir aún más claro que sin lenguaje no hay lingüística y por ende no hay habla. No hay manera de comunicarnos de manera avanzada o de manera amplia, teniendo así una pequeña limitación.